por favor, ponga atención para que no nos salgamos de la línea. Ponga atención porque no quiero que estemos hablando de Plutón aquí, cuando estamos hablando de Filipenses. Oiga esto. Estando persuadido de esto, coma. ¿Quién es el que está persuadido de esto? No. ¿A quién se está dirigiendo? Versículo 1. A los que están en Filipos. ¿Y a quién? Con los obispos diáconos. Y el versículo 2 que dice. 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa el versículo 2? Eso empieza un comienzo de la oración. No, de gracia. Entonces, más abajo viene con la oración de gracia. Entonces, en el versículo que leímos, en el versículo 6, estando persuadido de esto, porque se está dirigiendo en el versículo 1 a los santos, a todos los santos en Filipos, con los obispos y diáconos. Y dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces viene la oración de gracia. Es un verso muy largo. No, eso es una oración. Mira, porque hay coma. Sí, no, por eso es que tú, por eso, hasta 7. estamos en el saludo nada más, mire, se nos ha ido casi media hora. Entonces sigamos. Tú dices el paso a paso, ¿verdad? Claro. Lento, No, porque el punto de todo esto es que usted entienda, para que usted viene mañana y diga, no, a mí no me enseñaron bien. El Señor dijo, te puso un maestro, te enseñaron bien, tú no pusiste atención. Y perdiste. ¿Sabía que usted pierde galardones por eso? ¿Usted sabía por eso? Señores, yo le voy a decir algo. Yo creo que mucha gente no está claro de lo que es la carrera del Evangelio. A Dios le agrada que estudiemos su palabra, ¿sí o no? Claro. Y si no le ponemos atención, ¿perdemos qué? Tiempo y Perdemos bendiciones, perdemos iluminación, perdemos tiempo y perdemos galardones. Triste, pero es así. Por eso le digo, ponga atención y aprenda. Para que usted el día de mañana pueda coger la Biblia usted mismo con toda libertad y con toda confianza y no esté dependiendo de maestros, sino del Espíritu Santo y su palabra, y tú tengas la capacidad de investigar. Ok. Dice así, estando persuadido de esto, estando persuadido de esto. ¿Y de qué quiere? ¿De qué están persuadidos? De lo que dijo en versículo 5, vuestra comunión en el Evangelio. Ok, teniendo conocimiento de esto. por favor. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿quién fue que comenzó en ello la buena obra? El Señor. Lea bien para que usted vea. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios. Deme, explique. Porque habla aquí hasta el día de Cristo. Váyase al Yo pienso que- versículo 2. Váyase al versículo 2. Porque menciona los tres. Váyase al versículo 2. Lea Biblia, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Ah. y del Señor. De Jesucristo. Dios, ¿qué? Dios a través de Cristo. Entonces, cuando dice en el versículo, Seis. como 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién que la va a perfeccionar? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque estamos en Cristo ya. Ya. Sigo leyendo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Sentir qué? ¿Sentir el qué? ¿Sentir el qué? La comunión en el Evangelio que están... ¿Sentir el qué? Charlene, ¿sentir el qué? El sentir en que uno tiene que volver atrás y leer los versículos que habla de estar por vuestra Como me comunión. es justo sentir esto de todos vosotros. El sentido lo que dice anterior, que dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Con ese pensamiento o con ese sentir, sigue hablando. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿dónde estaba él?
En prisión. Y y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oiga bien. Tenemos que amar más lo. Sí, pero él está diciendo específicamente que abunde más y más en qué. En ciencia y todo conocimiento. ¿Ciencia de quién? Del Evangelio de Dios. ¿Conocimiento de quién? De Dios. La palabra. Oye, Dios tiene que mandar una persecución para que la gente se ponga activo, Marte. Ah, bueno, puede ser. ¿Puedo hacer? Son pruebas. Bueno. A la prueba ayudan. La prueba, es verdad, las pruebas ayudan a crecer, si las sabe usar. Ok. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es, Una oración. primero, las salutaciones, pero van acompañadas de una acción de una gracia, dándole gracias a Dios, y después de una oración de gracia. Y ahí hasta habla del propósito, de por qué la escribió y todo. Si usted pone atención. Ok, sigamos en el libro ahora. ¿Estamos claros un poquito ahora? Que si estamos claros. Sigamos leyendo, por favor. Cuando el saludo inicial es seguido por una oración, esta constituye una rica fuente de datos que enriquecen la comprensión del intérprete. En ella puede encontrarse algunas pistas que... No. Usted leyó generalmente mientras más personal es la carta. Oh, perdón. Generalmente, mientras más personal es la carta, más elaborado es el saludo. Quiere decir que mire cómo está el saludo elaborado en Filipenses y cómo está elaborado en Santiago. ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es más largo? El Filipenses. Ok, sigamos. ¿Pero por qué es más largo el de Filipenses? Porque añaden oración. Sí, pero hay algo que ella acabó de leer. Estamos poniendo azúcar. Ella acabó de leerlo. Léalo de nuevo, por favor. Ok. Generalmente, mientras más personal es la carta, más elaborado es el saludo. Mientras más que, Personal es la carta. más elaborado es el que. saludo. Quiere decir que hay una compenetración en cuanto a comunión entre ellos. Porque ¿quién fue el que fundó esa iglesia? Nada más y nada menos. ¿Quién? Pablo fundó la iglesia. Y Pablo quería con gozo ser el pastor de aquella iglesia. Se dice que posiblemente fue Lucas que se hizo cargo. Pero vamos, sigamos para que usted vea. Siga leyendo. El saludo de Santiago a los 12 tribus esparcidas entre las naciones es resumido en un solo versículo. En un solo versículo. ¿Se fija? Siga. La carta de Pablo a la amada iglesia de los Filipenses tiene un saludo de 12 versículos que incluye una palabra de elogio y una oración por su progreso espiritual. ¿Usted ve? Sigamos. Cuando el saludo inicial es seguido por una oración, Páreme ahí. ¿Qué hicimos en Filipenses? Después del saludo, ¿qué vino? Acción de gracias. Una oración de acción de gracia. Yo le llamo oración de acción de gracia por lo que Dios está haciendo en Filipo. Que Pablo le da gracias a Dios porque Dios se recuerda cada vez de ellos y del progreso y cómo ellos están en su comunión en el Evangelio, etc. Ahora, pero es una oración en realidad. Yo le llamo oración de gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipo. Amén. Pero después del saludo viene ¿qué? Una oración. Sigamos. Esta constituye una rica fuente de datos que enriquecen la comprensión del intérprete.
En ella puede encontrarse algunas pistas que ayudan a conocer el propósito del libro y la condición espiritual de los lectores. Páreme, ¿cuál era la condición espiritual de Filipenses? Siervo de Dios, ¿no? Lea otra vez desde el 1. Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Siga. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siga, ahora viene la oración. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí es un versículo clave. ¿Cuál es la condición espiritual de ellos? Que tenían comunión. Había una buena espiritualidad, había una buena comunión. ¿Cuál es el tema central de Filipo? Claro que tengo que preguntar. No, porque- está bien, pero estaba pensando cuál era. ¿La ¿cuál- promesa? ¿Cómo? Ahí no viene la promesa, No, promesa. No. ¿no? Habla del gozo, ¿no? Sí, habla del gozo. Del gozo del Señor. Sí, habla del gozo, sí, es verdad. Pero no recuerdo muy bien eso. Hay dos palabras que menciona por todos lados, gozo y evangelio. Ya. Gozo y evangelio. Gozo y evangelio. El evangelio del gozo, el evangelio de la felicidad, etc. Sigamos. Pablo generalmente comienza su oración con una acción de gracias a Dios por los aspectos positivos de la fe de los lectores y entonces pide a Dios que los fortalezca en una área específica de necesidad. Eso fue la oración después del saludo. Usted tiene primero el saludo inicial, después usted tiene una oración y en la oración usted puede identificar la situación espiritual, el propósito del libro, a quién se le escribió, etc. ¿Me entienden? El saludo y en la oración. Ahora, después de la oración, el saludo, después de la oración viene ¿qué? El cuerpo. El cuerpo. En el cuerpo, allí vamos a identificar qué hay en el cuerpo. Recuerden que en el saludo, ¿qué hay? Habla quién lo escribió. Sí. Se identifica la función de esa persona que estaba escribiendo. Sí, ¿qué más? Y también a quién dirige Ok. esa carta. ¿Y después qué viene? El cuerpo. No. No, la oración. A ¿Y veces. qué hay en la oración? En la oración hay... Contenido. En la oración hay una... Claro, contenido. ¿De qué contenido hay? Pero ¿qué hay? En la oración. Esa gracia, una oración. Ya, que hay una oración. Ok, en la oración tenemos la posibilidad de encontrar el propósito, la situación espiritual de los lectores. Oye, pero vamos rápido. Mira. Porque está un poquito- Vamos rápido, Ya. Marti. Para mí Vamos sí. rápido. Sí, Porque es mucha Oye, información. no, vamos rápido, Marti. Para mí sí. Chino, Marti dice sí. Yo quiero- Sí, Marta. Claro. Marti, tú no me puedes rellenar. No, dice sí, hermano. Bueno, Sé sincero. Hermano, Marta. Ahora, una pregunta. Ahí en la universidad van más rápido que yo. Yo no estoy hablando de mí, Ah, yo ¿tú estoy ves? hablando de ¿Tú ves? aquí. No, Pero es que nosotros no somos de universidad. pastor. por eso. vaya, Eso es lo vaya, que pasa. y lo estamos haciendo más. Váyala con una pausa. Es que no porque alcanzo ni a escribir lo que dice. hay mejor unificación. Sí, porque es te un oye. estudio que Cuando está vamos un con- poco, ¿entiendes? Entonces hay que... Y eso que yo le estoy dando la parte fácil, porque si le doy la otra parte, ¿a dónde llega? Tranquilo, está Nosotros por somos cerebro. rápidos. Nosotros somos Yo rápidos. Escuchamos los trabajadores. Oh, tú ves. Ay, a la hora del examen, dígame. Ya. Dígame. Está enseñando lentamente, no pasa nada. No, hermano. No, sí, para mí sí va Levanten la rápido. mano los que están que va rápido. Che. A ver, 1, 2, 3, Alberto, 4, 5. nada. 1, 2, 3, Apoye. 4, 5, 6, 7, 8. Gané. Ay, hermano. Perdieron. Pero vamos a ir lento. ver a la hora de los exámenes. Ajá. Ok, sigamos. Ahora, Lo que usted dice. aquí, la oración
Aquí podemos identificar hasta el propósito del libro. El propósito por qué se escribió. Aquí podemos identificar la situación espiritual en la que se encontraban los lectores. Aquí podemos encontrar el progreso. ¿Qué pasó? Oración. Propósito, situación. Identificar el propósito, Del libro. identificar la Situación situación espiritual, El progreso. yeah, Podemos identificar también qué le estaba afectando en su crecimiento espiritual. Entonces, eso lo podemos encontrar ahí. ¿Sí? Amén. 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 Ok. El cuerpo. El cuerpo de la carta contiene el corazón de la enseñanza y su aplicación. Páreme ahí. En el cuerpo tenemos la enseñanza y la aplicación de aquella enseñanza. Oye, en el cuerpo tenemos la enseñanza y la aplicación de aquella enseñanza. No, yo pensaba que al final en el No, tenemos cierre soltación. hay aplicación. Tenemos soltación. Porque es una carta. Y no es un parábola. Porque en la parábola sí, en la final habla de aplicación. Lógico. Ya, por eso, bueno, pues ya. No, pero una soltación puede usarse como aplicación también. Depende de También. también. Y como cierre. Y como conclusión, quiero decir. Entonces, en el cuerpo tenemos dos factores muy importantes, que es la enseñanza y la aplicación de ella. Entonces, digamos, algunas cartas. Algunas cartas como Hebreos y Santiago entremezclan la enseñanza con la aplicación. Bueno, aquí viene un punto. La enseñanza con la aplicación. Aquí viene un punto porque se está enseñando al mismo tiempo y se está aplicando al mismo tiempo. Ya, pues, entonces, Entonces- no puede tomar rígidamente que es así siempre. Entonces, no, sí, hay que tomarlo rígidamente así siempre, porque lo importante es entender el propósito del libro. Por ejemplo, ¿cuál es el tema central de Romanos? La justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia del Evangelio, que justifica. Yeah. Ahora, se aplica la justificación, Yeah. ¿me entiendes? Aprende. Como enseñanza por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Pero también se tiene que aplicar. ¿Me doy a entender? Van juntos. Van juntos. Entonces es fácil dividirlo. Lo único que tú tienes que saber es el propósito del libro, porque cuando tú tienes el propósito del libro, vuelvo y repito, cuando tú tienes el trasfondo cultural y todas las cosas del libro, todos los contextos del libro, contexto cultural, contexto histórico, contexto lingüístico, contexto inmediato, contexto remoto, y el contexto, como encaja en el contexto bíblico, entonces usted va a dar cuenta, en realidad, sin ningún problema, de qué está tratando el libro. No es difícil. Sigamos. Aplicación. Otras epístolas separan claramente la verdad doctrinal de la aplicación práctica. El puente que las une a menudo es una exhortación a aplicar la verdad en la vida práctica. ¿Veo eso? El puente el puente que El puente que las une a menudo es una exhortación a aplicar la verdad en la vida práctica. eso está en el cuerpo, ¿eh? Sigamos. Oiga esto, los He ejemplos. aquí algunos ejemplos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12. Fíjense en esta expresión. Os ruego por las misericordias de Dios. Él está haciendo una petición. Yeah. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional quiere decir. Con entendimiento. Sí. Sigamos. Ya, tienes razón. Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oh. Efesios 4:1. Observe otra vez esta expresión. Os ruego. Entonces, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Os ruego. Siga para que usted vea. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Colosenses 3:1-2. Una característica muy común es finalizar el cuerpo de la carta con una lista de exhortaciones cortas, a menudo sin conexión, escritas casi en forma proverbial. Estas exhortaciones dicen mucho de las necesidades espirituales de los lectores y describen la situación histórica en que la carta fue escrita. Si miramos la siguiente lista, no nos será difícil imaginar algunos de los problemas de la iglesia de Tesalónica. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Espérame, ¿quiénes son los ociosos? Los que no hacen nada. No hacen nada, siempre. Aló, aquí hay ocioso aquí. Hay que amonestarlo. Quisiera Hay que por un amonestar. momento. No, yo Haría bien, sí. entiendo lo de usted, pero hay que amonestarlo, dice la Biblia, ¿no? ¿A qué? Bueno, a que haga Sí, algo, pero ¿no? acá la molesta, hermano, con... Usted ve que Dios no va de acuerdo con la pereza, No, con lo que no quieren hacer nada. me dan ejemplo a los hormigas. Siga leyendo, por favor. Que alentéis. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera Tesalonicenses 5:12-14. Entonces, el cuerpo puede finalizar con varias exhortaciones. Sigamos. Con frecuencia el cierre contiene una lista de saludos, exhortaciones finales o una doxología final. Pablo también menciona a menudo en sus cartas sus planes de futuros viajes. Vemos de nuevo que el cierre tiene un valor que va más allá de su instrucción directa y podemos examinarlo para obtener un mayor entendimiento acerca del autor y de los lectores y de la ocasión que motivó el envío de la epístola. En la carta de los Colosenses, por ejemplo, el cierre nos dice que Arquipo, el ministro al que Pablo se dirige en Filemón 2, es parte de la iglesia de Colosas 4:17. También nos dice que Onésimo está siendo enviado a la iglesia. Esto nos lleva a pensar que Filemón es un miembro de la iglesia de Colosas y que probablemente se unía en la casa de él. Vea Filemón 2. Finalmente nos damos cuenta que Pablo está escribiendo desde la prisión. Las tres partes de una epístola y sus subdivisiones pueden ser bosquejadas así. Observe. Primero, saludo inicial. ¿Dónde comienza? Al principio. Sí, pero léalo. El escritor, ¿dónde? Ya ahí mismo. El escritor se identifica a sí mismo, saluda a los lectores. ¿Qué más? Y número 2, el cuerpo. No. Eso, ¿qué más? Lea el número 2 de la oración o alabanza por los lectores. Eso está en el saludo también. Después del saludo que viene la oración. Porque están todos aquí. Eso es para ver si usted estudió bien. No, por eso pongan atención. Eso le va a ayudar. Eso es bueno. Para que te Ok, bueno. el cuerpo. Dígame, vamos, el cuerpo. La doctrina, enseñanza y corrección. Y, O, la exhortación, aplicación práctica. exactamente. Cierre. Planes de viaje, saludos finales, bendiciones. ¿Usted ve? Que
¿Fue difícil? No, pero no entendí cómo Lo lo, ha- lo- han lo- puesto allí. No, porque ya usted lo estudió aquí. Sí. Entonces, observe esto, saludo inicial. El escritor se identifica a sí mismo, ¿o no? Saluda a los lectores, ¿sí o no? Eso lo estudiamos, ¿sí o no? Sí, yo Ok, entendí, pero no. ahora, segundo, la oración o alabanza por los lectores, eso viene después del saludo. Yo sé, pero no entendí por qué lo pusieron así. Entonces entramos al cuerpo. Cuerpo, la doctrina, enseñanza, corrección. También está la exhortación y aplicación. Entonces en el cierre vemos los planes de viaje, saludos finales y bendición. ¿Sí o no? Ok, ahora vamos a hacer Y a veces exhortación. un ejercicio. Encierren un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. A. En una epístola bíblica común, la oración por los lectores viene al final de la carta, Charlene. No, incorrecto. Al principio, en el saludo inicial. Ok. Yorladis. B. En la mayoría de las epístolas bíblicas, la exhortación sigue inmediatamente después de la enseñanza doctrinal. Correcta. Lilian. C. En las epístolas de Pablo, sus planes de viaje futuro se encuentran generalmente en el saludo inicial de la carta. Incorrecto. Ludir. D. La porción de oración o alabanza de una epístola generalmente presenta un panorama general del contenido de la carta. Correcto. Preguntas. ¿Qué le pareció esto? Muy fácil. Que no es difícil. Recordar al No colegio. solamente a de veces nuevo, como que tiene que refinar un poco para que... No es difícil. Se hace difícil cuando no practica en su casa, cuando no estudia en su casa. Porque imagínese usted, si usted quiere ir al gimnasio, es como el gimnasio, hermano. Es así el gimnasio. Entrenar. Siempre. Es así. Entonces, en una carta, ¿qué tenemos? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Saludo inicial, cuerpo y cierre. Ok, ahora vengo yo. Muy bien, está bien. Esas son las características principales de cada elemento estructural de una epístola bíblica, ¿verdad? Ahora, ¿qué encontramos? ¿Qué clase de contenido encontramos en el saludo inicial, mi hermana Ludir? El escritor se identifica a sí mismo y saluda a los lectores. Y ya, Y bendice también, da gracia, y ya, ora por y ellos. ya, eso era todo. No, después pues viene la alabanza a los lectores, viene la oración y ya después se viene a lo que se viene a dirigir, a lo que quiere expresarles. ¿Están de acuerdo? Que si están de acuerdo. Mencionó muchas cosas que hay, sí. Sí. Sí, observaba bien, hermano. Quizás no full order. Yo lo Se entiendo. quiere- Pero En el saludo nosotros vemos claro que el autor se identifica. También se identifica con quién está. También identifica su funciona. función. También da una acción de gracia. Después viene que la oración. La oración. Y en la oración podemos entender claramente el propósito, la situación espiritual de los lectores, su progreso, eso lo hablamos, ¿no? Sí. Ok. Después tenemos el cuerpo. cuerpo. Después tenemos el cuerpo. En el cuerpo, ¿qué encontramos? La doctrina, Dos cosas muy importantes. La la doctrina y la enseñanza. Enseñanza y Enseñanza y aplicación. aplicación. enseñanza y aplicación. Porque la doctrina es la enseñanza. Sí. Central de la enseñanza. ¿Y cómo aplicamos la enseñanza? Que aquí que quiero caer. ¿Cómo la aplicamos? Exhortando. Bingo. Exactamente. Ahí, así que se aplica.
La enseñanza, exhortando, porque él dice, os ruego. ¿Están entendiendo? En el cierre que tenemos, Los planes de viaje, los saludos y las bendiciones. La exhortación. ya, eso es. Fue difícil. Hermano, pero el cierre también hay exhortaciones. Se puede usar también como cierre. También puede usarse. Pero algunas, no todas, pero se En puede. el cuerpo uno corto. Y... ¿Quedó claro esto, mis hermanos y hermanas? Amén. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me quedan 10 minutos. Quiero hacer una pequeña introducción de lectura. Yo quiero que alguien lea, por favor, vamos a ir al paso. 9.11. Utilizar reglas de la interpretación para determinar si un pasaje de la Biblia refleja elementos históricamente específicos o enseña directamente un principio de fe y práctica. Páreme, ¿qué les recuerda esto? Reglas de interpretación. No, ¿qué les recuerda esto? Hacen si va una cuanta página hacia atrás, se va a dar cuenta de una vez de qué estamos hablando. ¿Se recuerda de algo temporal y algo eterno? ¿Se recuerda de algo, simplemente un mandamiento a una persona o algo universal? ¿Se recuerda? Aquí estamos ahora en otra faceta de utilizar reglas de interpretación para determinar si un pasaje de la Biblia refleja elementos históricamente específicos o enseña directamente un principio de fe y práctica. Pero se parece mucho. Se parece mucho. Y es bueno porque Dios enseña de esa manera también. Pero ¿cuál es esta escuela? Oiga bien, históricamente. Es lo mismo, pero ahora vamos de la manera histórica. Porque estamos estudiando qué. Estamos estudiando cómo determinar cómo Epístolas. Exactamente. Entonces, aquí vamos a estudiar eso específicamente. Yo quiero que usted lea, convertir la epístola en principios. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, eso es histórico y ya y se acabó. ¿Sí o no? Ya. Ahora, en esa historia tenemos principios directamente, históricamente específicos o enseñanza directamente, un principio de fe práctica. De fe práctica. ¿Por qué? Porque como estamos estudiando las epístolas, y hay gente que dice, no, eso era historia y se acabó. Pero ahí hay mandamientos de fe práctica. Exhortaciones hay. Lo que hablamos de algunas páginas atrás, Sí. habla de Antiguo Testamento. Exactamente. Ok. Sí, no, pero el Y punto ahora está es hablando la de las epístola. cartas. Sí, de las cartas. Porque como hay gente que tienen en la universidad lamentablemente, algunos teólogos, no, eso es histórico y ya. Como el libro de Apocalipsis, eso es simbólico y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esos problemas con ciertos maestros, teólogos y ciertos eruditos que tienen otro alineamiento y otras clases de estructura de enseñanza. Se les respeta, pero creo fielmente que las epístolas tienen enseñanza de fe práctica para nosotros. Hasta el día de hoy, bendición, hasta el día de hoy. Porque cuando leemos bien claro, Filipenses y las otras, por ejemplo, Santiago, que habla sobre que hay que vivir la palabra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves que te está hablando de fe en la práctica, ¿me entiendes? Que hay que practicarla, que hay que vivirla, que no simplemente historia, que tiene principios de fe práctica. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, que gente usted se va a encontrar con gente, no, eso era historia y se acabó, ya. ¿Ya? Entonces sigamos, por favor. Convertir la epístola en principios. Las epístolas, como las cartas en la actualidad, no son tratados sobre un tema determinado. Solo romanos y hebreos se acercan a esto. La epístola es más bien como un sermón, escrito directamente a personas reales con el fin de llenar sus necesidades personales. Cuando convertimos en principios para nuestra vida particular las instrucciones que las epístolas dan a los lectores originales, aprendemos de ellas indirectamente. En la búsqueda de estos principios se nos presentan dos retos principales.
El primero, como ya se indicará, es que las epístolas son conversaciones de un solo lado. Su clara comprensión depende del entendimiento de la ocasión que motivó su escritura y del conocimiento de lo que ellas significaron para sus lectores originales. El segundo reto es determinar la forma en que los detalles citados en la carta son comparables con nuestra vida individual. Páreme ahí. Estos son puntos muy importantes que hay que analizarlo. Oiga bien, en la búsqueda en la búsqueda de estos principios se nos presentan dos retos principales. Oiga esto. El primero, como ya se indicará, es que las epístolas son conversaciones de un solo lado. Su clara comprensión depende Ocasión. del Entendimiento de la El ocasión. entendimiento de la Bueno, ocasión. ¿cómo así de un solo lado? Sí, ¿cómo así de un solo lado? ¿Usted no lo leyó? No. ¿No leyó la página de más Sí, adelante lo dice. No, adelante seguro lo no, dice, adelante lo dice. no. Bueno, entonces no me responda. No, porque es que yo quiero que ustedes hagan algo en su casa. Yo quiero que ustedes hagan algo. ¿En el 9 qué? Y le da hasta un ejemplo. Y le da hasta un ejemplo le da ahí. Amén. Ok, sigamos. 191 arriba. ¿no? ¿Lo dice o no lo dice? Sí, da un ejemplo de cuando uno habla por teléfono. Ok. Uno escucha solamente un lado de la conversación. Y, solamente puede adivinar lo que el otro lado dice. Pero ahora venimos al punto. Su clara comprensión depende del entendimiento de la ocasión que motivó su escritura, del conocimiento de lo que ellas significaron para sus lectores originales. Oiga bien, ¿qué está diciendo? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué fue la motivación? Porque ¿cuál La ocasión. ocasión? Exactamente. ¿Está entendiendo? Ahora, el segundo reto es determinar la forma en que los detalles citados en la carta son comparables con nuestra vida individual. ¿Están entendiendo esto? Primero y segundo, la ocasión que se dio para que se escribiera. En estos paralelos vienen dos formas. De la primera forma, las instrucciones dadas al lector original se relacionan con asuntos universales como la moral. Aquí viene una ley que no cambia. ¿La ley qué? No cambia. La ley moral está en el antiguo. La ley moral en el nuevo no cambia. La ley moral es un mandamiento universal general en todo. Y la fe, y puede ser aplicada directamente, las listas de pecados y gracia caen dentro de esta categoría. Romanos 1, 19 hasta el 32. 1 Corintios 6, 9 hasta el 11. Gálatas 5, 19 hasta el 23. Cuando Pablo habla de evitar la fornicación o de conducir con amabilidad, esto se puede aplicar directamente a nosotros, ¿sí o no? Claro. No, porque la situación es histórica y eso no fue lo que quiso escribir. Hay, por ejemplo, un muchacho que se siente, es un muchacho, pero siente algunas, bueno, tiene afecto Afección. para otros
Hasta haciendo ¿En su propio Hombre, sexo? su propio Ok. sexo. Sí. Entonces estaba hablando con mi niña, pero mi niño dijo, pero en la Biblia dice que no se puede. Y Chanté me preguntó, pero ¿dónde está eso? Y dije, lea Corintios, capítulo 6, está escrito. Entonces le envió al muchacho, dice, pero no, eso no cuenta para nosotros hoy. Porque dice, no se aplica hoy para nosotros, porque ya se pasó para el tiempo de esa persona, ese tiempo. Porque eso es algo histórico. Histórico. Oh. ¿Usted ve? Porque De le repente conviene, vino ese, ¿verdad? dije lo mismo. No, usted ve. Porque en ese punto de vista a él le conviene. Exactamente. Le Miren, conviene, hermanos, claro. oiga, Y muchos hermanos, lo hacen. hermanos, oiga esto. Por eso es importante. Estamos estudiando las epístolas. Por eso es que yo digo, estudie en su casa. Y aquí entonces yo le ayudo. Pero estudie. Motíveme también. Así como yo lo motivo, motíveme usted también a mí. Amén. Amén. Hay un dulce o algo. No. No. Usted me motiva. Haciendo su iceberg. Exactamente, Claro. estudiando, porque a veces cuando el maestro ve que ustedes están ahí, y que le hace claro. preguntas y usted las responde y dice, bueno, esto se pone bueno, aquí vamos, ¿me entiende? Pero todo el trabajo, no, sí, no. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a quedar 9.11 ahí otra vez y lo vamos a repetir hasta que se le quede. Ahora, le doy como tarea, haga el autoexamen. ¿Quién hizo el autoexamen? Vamos a ver quién lo hizo. ¿Hay alguien? El mandato de Dios a Josué de exterminar a todos los cananeos debe ser visto como la número 4, Charlene. 4. Sí. A, descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Eso hablamos la próxima semana. Tiene razón, muy buena. Eso hablamos. Entonces, le dejo como tarea, aquí, muy bien, aquí, le dejo como tarea 9.11, el autoexamen y 9.11 el autoexamen y le haga, por favor, de la lección 10, por favor. Ya, casi terminamos. pues. Sí, yo sé. De la lección 10, por favor, haga 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Ya toda la No, 2 páginas, mire. Sencillo. Sencillito. Y 10.5. Sencillito. Yo lo agarro lección por lección. Es muy sencillo. ¿Me entiende? No es tan complicado. Ahora ponga atención en el identificar ejemplos de paralelismo sinónimo. Que eso lo hicimos. ¿Dónde lo hicimos? ¿Dónde lo hicimos? Vamos a ver. ¿Dónde lo hicimos? No. ¿En qué libro lo hicimos? Paralelismo sinónimo sintético. Oh, ¿cómo interpretar la Biblia? ¿Ese libro? Hermenéutico. Sí, lo hicimos, pero hay otro libro que lo hicimos también. Hermenéutico. ¿Cómo entender? Entender la Biblia. Ahí lo Ya, hicimos. eso, ya. El librito que para usted es un hueso en la cabeza. Bueno, Ya. ese es mi librito favorito. Que yo leo también. Dios le bendiga. Marte, por favor. Dios le bendiga.